Muy buenas tardes, hermanos. Atento, que ahorita te voy a llamar ya, a que me ayudes. Llegados a este punto del Evangelio, hoy Jesucristo nos va a someter a examen. Todos sabemos lo que es eso, ¿no? Por lo menos los que hemos ido al colegio, a la primaria, secundaria, la prepa y sobre todo a la universidad, esos días de insomnio, de pesadez. Vamos a analizar un poquito esta pregunta de Jesús, o estas preguntas de Jesús, aunque me voy a centrar en la segunda, porque la primera iba de despiste nada más, y no era difícil de responder. Vamos a ver la pregunta, la respuesta, la suerte de Pedro de olvidar lo que sabe, y sobre todo vamos a detenernos después en los problemas que se generan, o los problemas que generan las respuestas simplemente intelectuales, y sobre todo esto agravado cuando se trata de la fe. Y por último, las consecuencias de esa respuesta que tiene Pedro. Para esto vamos a hacer un ejercicio muy simple, perdonen por la simpleza. ¿Cómo te llamas tú? Jorge Eduardo, ven un momentito, que me vas a ayudar con esta homilía. Ven que no es tímido Jorge Eduardo, ¿eh? Mira, me vas a repetir una palabra 10 veces seguidas y rápido. ¿Sí? Y la palabra es trenedor. Okay. ¿Sabes lo que es un trenedor? No. ¿No sabes lo que es un trenedor? No. ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. A ver, di trenedor 10 veces seguidas, rápido. Trenedor, 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 trenedor. ¿Con qué se come la sopa? Con una cuchara. Muy bien. Me fastidió el chiste. Oiga, papá, felicidades por su inteligencia. El 99% de la gente dice por contenedor, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nos centramos simplemente en lo intelectual, es decir, en lo que conocemos, que normalmente, y lo vemos con la pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, ¿quién es Jesús? Para nosotros, a veces lo hemos repetido tantas veces que lo que hace es perder su significado. Si no hubieran sido un niño tan inteligente, como nos ha pasado a todos muchas veces con estos juegos de palabra, hubiéramos caído en la trampa, ¿no? Hubiéramos dicho tenedor porque nos estaban ahí traicionando con la palabra, pero sin pensarlo, simplemente porque repetimos algo tantas veces, ¿no?, que ya se hace normal. Entonces, con la pregunta de quién es Jesús, yo digo que lo convertimos simplemente en un sonido reiterativo, pero carente totalmente de sentido. Y este es uno de los grandes fallos que tenemos en nuestra experiencia religiosa católica. Nos hemos habituado a la pregunta y sobre todo hemos materializado la respuesta. Miren, posiblemente Jesucristo haya sido la persona más polémica a lo largo de toda la historia. Y una de las polémicas que se suscita desde los primeros siglos del cristianismo es precisamente una respuesta acertada a esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús? De tal manera que la Iglesia se vio un poco en la obligación, para combatir todas las herejías que empezaban a surgir por los errores naturales de concepción, va a quedar fijada la respuesta teórica. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dogma de fe. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. La claridad doctrinal de aquellos primeros siglos del cristianismo y que nosotros hemos heredado, obviamente tuvo una ventaja.
y es evitar las herejías en esa concepción a partir de ese momento. Pero hubo que pagar un precio muy alto por esto. Y aquí es donde yo me voy a detener. ¿Por qué? Porque la fe consiste, fíjense, la fe consiste no en dar un asentimiento intelectual a un artículo de fe, más que una adhesión personal a raíz de aquel dogma, una adhesión a Cristo, a su vida, a su obra y sobre todo a su causa, que es su reino, el reino de los cielos, simplemente quedó como un factor teórico. Y yo creo que este problema común a lo largo de los siglos lo seguimos heredando nosotros. La fe no es simplemente una aceptación teórica de un dogma. No es una definición Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es una vivencia personal, una experiencia propia de Dios. ¿Cuáles son los problemas? Por tanto, yo lo voy a resumir mucho, que yo he ido detectando a raíz de esta declaración dogmática o de esta respuesta. Primero, lo vamos a definir así: infantilismo teórico. Infantilismo teórico. Normalmente, la mayor etapa de aprendizaje, dicen por ahí los pedagogos, que el 95% de todo aquello que aprendemos en la vida lo hacemos antes de los 8 años de edad. 95%, el resto de nuestra vida solo aprendemos un 5% más. Es decir, la base de nuestra educación, de nuestra formación, está en esa primera etapa de la vida. De tal manera que un aprendizaje precisamente a una edad infantil necesariamente tiene que ser teórico, no práctico. ¿Sí? Aprendemos, vemos, imitamos, estudiamos, pero está poco personalizado, es decir, carece de la experiencia básica que después se va a ir adquiriendo posteriormente en la vida. No es, por tanto, el fruto de una convivencia. Cuando nuestras abuelitas o nuestras mamás y papás nos enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones o los mandamientos, es decir, la base de nuestra fe teórica católica, lo hacían precisamente a esa edad. Y nosotros memorizamos y ahora, después de décadas, somos capaces de repetir lo que entonces aprendimos de memoria. Pero es un aprendizaje, yo diría, de clase, de escuela o de catequesis. Por tanto, puramente teórico. Infantilmente teórico. Segundo, una iniciación, por tanto, excesivamente teórica, va a generar otros dos problemas complejos. Por una parte, profesar que Jesús es Dios y hombre a la vez no puede ser nunca fruto de una reflexión teórica, es decir, razonada, racional, sino fruto de la fe. La razón nunca te va a saber compaginar que Dios puede ser hombre y que Jesús puede ser hombre y Dios a la vez, porque son dos cosas totalmente antagónicas, la divinidad y la humanidad. Por tanto, no podemos llegar a esta conclusión simplemente por una teoría, ni por una enseñanza. ¿Sí? De aquí viene, por tanto, el problema. Cuando la fe tiene un fundamento teórico, no se puede compaginar ambas cosas. ¿Por qué? Porque es un misterio, no tiene lógica, no tiene explicación, en ello no hay ciencia posible. Y el misterio simplemente se puede acoger, adorar y creer. Acoger, adorar y creer, nunca explicar. Porque en el momento en que fuéramos capaces de explicarlo, ya no sería misterio, ¿sí? Sería racional. Quien lo teoriza, por tanto, o se decanta por un Jesús divino, en detrimento obviamente de su humanidad, o lo humaniza hasta hacerle perder totalmente su divinidad. Ambas facetas
Ambas perspectivas se han dado muchas veces y posiblemente si nosotros preguntáramos aquí un poquito acerca de la personalidad de Jesús o quién es el Jesús en el que yo realmente creo o a quien yo realmente sigo, nos daríamos cuenta de que muchos ensalzamos tanto la figura de su divinidad que le hacemos perder su naturaleza humana. Lo separamos tanto de nuestra realidad humana por su sabiduría, por su conocimiento del futuro, ¿no? etcétera, etcétera, que casi le quitamos humanidad. Cuando San Pablo nos dejó muy claro, dicho, ¿no? Jesucristo se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Igual en todo, menos en el pecado. Pero la tendencia normal hoy de la humanidad no es tanto divinizar a Jesús, sino humanizarlo. Lo vemos como un Superman, a imagen de esos superhéroes de Marvel que tan de moda están hoy en el cine, ¿no? Y están rehaciendo todas esas, los cartoons, los que leíamos y leíamos de niños. Como un superstar, todos recordarán el musical, ¿no? De Jesucristo, Superestrella. Hermosa música, ¿sí? Pero nada real, digamos, la figura del Jesucristo que representa. Puramente humano, un superhombre, una superestrella. ¿Cómo nos gustaría que quizá apareciera a muchos de nosotros? Se llama secularización de la figura de Jesús, fruto precisamente de esa ruptura de aceptar a un Jesús Dios y hombre a la vez. Por tanto, y no es que la aproximación intelectual esté mal, quiero dejarlo claro, sino que no es lo prioritario ni lo fundamental. Tiene que venir como consecuencia precisamente de una experiencia personal de Cristo. De tal manera que a los amigos, y esto lo comprenderemos todos, nos acercamos o los conocemos en la vida, es decir, desde las situaciones de la vida. Nunca hacemos un amigo desde un despacho, ¿no? Frente a una imagen de computadora, estudiando con psicólogos o sociólogos quién puede ser candidato a mi amistad. Bueno, quizá estoy haciendo una afirmación que hoy día habría que poner mucho en duda, porque ¿cuántas parejas no se han armado por Facebook, ¿no? Para sorpresa de muchos, ¿no? Porque la idea que yo puedo dar en una nota o en un escrito o a través de una fotografía totalmente manipulada, ¿no? De ahí puede surgir realmente la amistad, el amor, o simplemente es una falacia, la satisfacción de un deseo no cumplido, ¿no? Hoy día, lamentablemente, muchas de las relaciones que se hacen a través de los medios de comunicación o de esas páginas de busca pareja, ¿no? Para que no estés sola, etcétera, desahogos. Problema, no se busca, no se gana un amigo, no se hace un amigo sino en la vida, fruto de la experiencia personal con él, del trato y de la empatía que se genera. Por tanto, confesar que Jesús es el Hijo de Dios es el primer paso de la fe. Es el primero, pero no es la meta de la fe. ¿Sí? Es el primer paso que damos en el camino de la fe, esa proclamación. De esa confesión tiene que nacer una nueva comprensión de la vida y sobre todo una nueva forma de vivir la vida, de ser cristianos, de ser seguidores de aquel a quien profesamos como nuestro Dios y Señor. Dice Santiago, apóstol, en el capítulo 2 de su carta, la fe sin obras es fe muerta. Y repite, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Por tanto, la fe no es simplemente una declaración, la fe es una forma de vivir. Es como acomodo yo mi forma de vivir, mis obras, precisamente a la fe que estoy proclamando. Cuando hoy escuchamos, por tanto, la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta no hay que buscarla en el almacén de nuestros conocimientos, de nuestra memoria, de nuestras teorías catequéticas, sino en el fondo del corazón. Hay que responder con el corazón, no con la mente, porque esa va a ser la respuesta auténtica, no la prefabricada precedentemente. Y sobre todo,
Hay que responder con nuestro quehacer de cada día, con nuestras obras. Ahí está nuestra respuesta más sincera y auténtica a la pregunta que Jesucristo nos plantea. ¿Quién dices tú que soy yo? Es más, demuéstrame quién soy con tu forma de vivir y demuéstraselo a todos. Esa sería nuestra verdadera respuesta. ¿Cómo acomodamos nosotros nuestra vida al concepto que tenemos de Dios? Si realmente es nuestro Dios y lo sentimos como tal. Miren, esta semana yo daba una conferencia antes de ayer a los equipos de desarrollo humano integral de las empresas de la parroquia personal que acompaño, parroquia personal del mundo del trabajo. Y una de las cosas que les decía, recordaba, no sé si se lo habré comentado ya en alguna ocasión, el examen que les hicieron de reválida, de fin de carrera, de profesional, creo que le llaman aquí, examen profesional, a una amiga mía enfermera con la que compartí trabajo después de estudiar bioética en aquellas prácticas de hospital. Y aquella amiga me decía que en su examen de reválida el profesor les puso 4 preguntas teóricas y una muy práctica. ¿Cómo se llama la señora que limpia los baños, los pasillos y las aulas día a día en la universidad, con la que ustedes se han encontrado cada mañana cuando vienen a estudiar durante 5 años? Algunos estudiantes se quejaron porque dicen, no, eso no es justo que me pregunten cómo se llama la señora de la limpieza. Pero aquel maestro sabiamente les dijo, miren, si ustedes que van a ser enfermeras no han sido capaces en 5 años de saludar a esta señora, de llamarla por su nombre, de darle una dignidad y una personalidad, no merecen ser enfermeras. Porque el día de mañana convertirán a los enfermos en un número o en una cama, pero con un trato totalmente indigno. Y por mucha teoría que sepan y en la medicación que tienen que aplicar a cada enfermedad, ¿de qué sirve si no reconocen que la salud es para la persona? No es simplemente un recurso, es la dignidad de la persona la que está en juego, experiencia de vida, experiencia. Por ahí es por donde nos pregunta Jesús hoy, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Y cómo me lo demuestras? Que eso es lo más importante. No me digas una teoría que aprendiste cuando eras niña en el catecismo, demuéstrame que eso que estás diciendo es auténtico. Lo crees y lo pones en práctica de día en día. Y un último problema relevante que se suscita de estas preguntas y sobre todo de la respuesta. Tenemos que estar siempre atentos a no invertir las posiciones, porque todos tenemos la tentación, la grave tentación de preguntarle siempre a Dios, de someter a examen a Dios, y pensamos que está ahí para eso, como si su oficio fuera simplemente responder las cuestiones que nosotros le planteamos. Y nos sentimos con ese derecho de someterlo a examen. Obligarle a dar explicaciones convincentes de tantas realidades que no llegamos a entender, el sufrimiento humano, el mal en el mundo, la guerra, la violencia, el hambre, la destrucción, etc. Y pensamos o queremos hacer culpable a Dios de lo mismo. Por tanto, tendemos a invertir las posiciones, con la ilusión de que tener fe significa obligar a Dios a dar cuenta de sí mismo y de sus comportamientos, cuando es todo lo contrario. Y el Evangelio hoy nos pone precisamente en nuestro sitio. Nosotros hemos de dar cuenta de nuestra fe a Dios y de los comportamientos precisamente derivados de esa fe en Dios, con nuestra vida. El Evangelio nos sitúa donde debemos de estar, dejar la ambición de ser consejeros de Dios y de expertos de confianza del Señor. Nada de eso. Por tanto, la suerte de olvidar lo que sabemos. Qué importante sería dejar toda esa teoría que hemos aprendido a un lado y empezar a plantearnos las cosas con convicción,
como fruto de una experiencia personal. Y replantear de esa manera toda nuestra vida. Jesucristo aprobó a Pedro. Bien, tu respuesta es justa y acertada precisamente porque no sale de tu conocimiento, sino que alguien más te la ha revelado. Qué curioso, ¿verdad? Cómo Cristo premia a Pedro por su respuesta. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Hablando de exámenes, yo recuerdo cuando era seminarista, el último año de la filosofía, de estudiar filosofía, en el examen también final, con uno de los profesores que denominábamos ogros porque todos le teníamos miedo. Además siempre era un examen final de historia de la filosofía, de los 4 ciclos, y yo recuerdo que posiblemente haya sido uno de los, si no el único, uno de los pocos exámenes a los que yo iba con dudas. ¿Lo pasaré o no lo pasaré? Porque además al ser oral es cuestión de suerte, ¿no? Te puede caer un tema que te sabes muy bien o uno que ni siquiera te has leído. Pero sucedió una cosa muy interesante, que el profesor se enfermó esa semana. El profesor se enfermó y por tanto no podía venir y conformar el tribunal que nos iba a examinar oralmente, y lo que hizo fue llamar por teléfono al secretario de estudios del seminario y le dijo las preguntas que nos tenían que poner al día siguiente. En el seminario, nosotros en la fase mayor siempre ocupábamos ciertos cargos ayudando, ¿no?, a los superiores. Y a mí ese año me habían encomendado 2 tareas. Yo era el electricista del seminario, se me daban bien las chispas, y aparte ayudaba al secretario de estudios. Con lo cual, cuando este hombre llamó para dar las preguntas, yo estaba en la secretaría de estudios y escuché las preguntas que nos iban a poner al día siguiente. Hice un examen espectacular, matrícula de honor. Cuando yo iba a ir a ese examen sin saber si iba a aprobar, y resulta que terminé con matrícula de honor en filosofía. Bueno, cuando se recuperó, el profesor vino a la clausura de curso y me llamó y me dijo: tú copiaste el examen, ¿verdad? Y dije: no, señor, no he copiado el examen. Tú copiaste el examen, es imposible que hayas hecho un examen tan bien. Y dije: no, señor, si quiere pregúnteme y yo le respondo. Luego ya cuando se cerró al año siguiente le dije la verdad. Le dije: mire, mi examen salió también por esta circunstancia. Usted me dijo las preguntas antes del examen, porque yo trabajo en la Secretaría de Estudios, y cuando usted llamó, yo estaba escuchando, obviamente, ¿no?, todo lo que le iba diciendo al profesor. Bien, Pedro, si se dan cuenta, es felicitado por Jesús por no haberlo hecho por su cuenta, por no haber respondido desde su teoría, desde lo que él sabía, por la historia del pueblo de Israel, sino por dejarse iluminar por el verdadero Maestro, por dejarse iluminar por Dios. ¿Se imaginan ustedes que ustedes van a una entrevista de trabajo o a un examen universitario y tienen al mejor especialista dictándoles las respuestas detrás del oído? Eso es lo que hizo Pedro. Pero si se dan cuenta, Pedro no es felicitado por lo que dice, por hablar, sino que Pedro es felicitado porque supo escuchar la voz de Dios. Y fue Dios mismo, Dios Padre, el que le reveló la respuesta al Hijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué importante, ¿no? Dejarnos dar por el mismo Dios nuestras respuestas, dejarnos iluminar. Y lo aprueba también Pedro con matrícula de honor, precisamente porque la respuesta no es suya, porque ya la sabía. Has copiado, es como si Jesús le dijera: has copiado, te has dejado apuntar, eres un estudiante perfecto y no podría desear algo mejor para ti. Y esperamos que sigas así siempre, dejándote decir las cosas por otro.
que sabe más que tú y que es Dios. ¿Seremos capaces nosotros de responder con nuestra vida a aquello que Dios nos inspira cada día? ¿Estaremos atentos a escuchar precisamente las respuestas que vienen de Dios para después ponerlas en práctica día a día? ¿O nos dejaremos seguir, guiar por los libros y por las teorías, por el catecismo que nos enseña el diácono aquí presente? Cuidado, no está mal la teoría, pero no es lo prioritario. La experiencia de Dios es lo importante. Pedro es declarado dichoso precisamente porque sabe escuchar. La fe admirada en Pedro es la fe que lo hace disponible precisamente a la revelación y a la iluminación de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias, por último, de esta respuesta? Por tanto, tú eres Pedro y sobre esta roca cimentaré la iglesia. Obviamente, de aquí podría surgir todo un tratado de eclesiología y no cabe en esta homilía, porque es una cuestión muy amplia. Solo algún detalle. Primero, la diferencia que hay, porque algunos evangelistas hablan de roca y otros hablan de piedra. ¿Tú eres roca o tú eres piedra? ¿Es lo mismo? No, hay una diferencia importante que nos puede servir para nuestra propia reflexión. La roca significa solidez absoluta, mientras que la piedra puede ser cortada, puede ser utilizada, puede ser moldeada precisamente para la construcción del edificio que se pretende. ¿Cuál es la más adecuada? Cada uno piense lo que quiera. Las dos son válidas porque las dos están en la Biblia. Yo creo que la imagen perfecta, ¿no?, precisamente la que hoy leemos en el Evangelio de Mateo, es que tú eres piedra. Le cambia el nombre, tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él se llamaba Simón, recuerdan, y le cambia el nombre a Pedro, a piedra. Pero precisamente porque Pedro asume un papel unificador, no centralizador, cuidado, sino unificador, de consolidación, de cimiento, de un organismo que al mismo tiempo es vivo, que es la iglesia. Pero es un cimiento blando, perdonen la expresión, es un cimiento moldeable que permite precisamente advertir la roca, la verdadera roca que sostiene la construcción de la iglesia, que es el mismo Cristo. Cristo es la roca sobre la que se sustenta la iglesia y Pedro es la piedra, el cimiento, ¿no?, que se arraiga en esa roca que es Cristo. ¿Sí? De tal manera, y dice aquí el buen amigo, el padre Bruno Maggioni, dice, la iglesia es una casa construida sobre roca y sin embargo apoyada en la fragilidad humana. Construida sobre roca, que es Cristo, pero al mismo tiempo sustentada y construida sobre la fragilidad de los hombres, que somos nosotros. ¿Recuerdan cuál es la última fragilidad de Pedro? Lo niega. 3 veces. ¿Esa es la última? Les voy a recomendar que vean una película que seguramente ya la han visto. Se llama Quo Vadis. La última fragilidad de Pedro. ¿Recuerdan cuando era perseguido a muerte por Nerón en Roma? Ya en Roma, ya en el año 67 después de Cristo, ¿sí? Pedro se acuerda de aquella frase que dijo Jesús, dice, cuando les persigan en una ciudad váyanse a otra, y dice, esta es la mía, me voy de aquí porque me van a matar. Y ahí, cuando caminaba ya fuera de las murallas de la Vía Appia, huyendo de Roma, dice la tradición, dice San Ambrosio, dentro de esos escritos apócrifos, porque no son, digamos, como revelación divina, que se le apareció Jesús, ¿no? Y Pedro le pregunta, Quo vadis, Domini? ¿Dónde vas, Señor? Y Jesucristo, que cargaba la cruz, dice, voy a Roma a ser crucificado nuevamente por ti. Y
Pedro se da cuenta de la traición que está haciendo, nuevamente huyendo del sacrificio, de la muerte, y regresa. Va a ser apresado, va a ser metido en la Mamertina de Roma, en la cárcel de Roma, bajo tierra, con cadenas durante 6-7 meses, y después va a ser condenado a muerte junto con Pablo. Los separan porque Pablo era romano, Pedro era judío. A Pablo le cortan la cabeza con una espada, ¿sí? En Tre Fontane, cuando ustedes van a Roma, la iglesia de las Tres Fuentes, ahí fue decapitado Pablo, y a Pedro lo llevan al Giannicolo, ¿sí? Hoy se recuerda al sitio donde fue crucificado. ¿Cómo? Boca abajo, porque dijo: yo no soy digno de morir como Cristo, por favor den la vuelta a la cruz, ¿no? Y muere crucificado boca abajo, ¿no? Y ahí se conserva un templo también que recuerda precisamente la muerte de Pedro, que después va a ser sepultado en la colina vaticana, ¿no? Cerquita, sobre la que se construye la basílica actual. Fragilidad humana, cuidado. La fe es dejarse guiar por Dios, aun consciente de que podemos y seguramente vamos a caer, ¿sí? Pero hay que sobreponerse siempre a esa fragilidad y poner nuestra vida sobre la roca de Pedro. Un Pedro que recibe el premio de las llaves, ¿sí? Abres o cierras. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Claro, Pedro también había aprendido la lección de los fariseos. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan entrar a otros al reino de los cielos. ¿Sí? De tal manera que Pedro hereda ese tributo divino, ese poder divino de decidir sobre la salvación o la condenación, pero yo creo que siempre lo hace y siempre lo hará la Iglesia, usar esas llaves solamente para abrir y nunca para cerrar. Y de igual manera nosotros, ¿no?, siguiendo este legado, usemos el poder que Dios nos da precisamente para abrir paso y camino a todos hacia el misterio del reino de Dios. Que así sea.